¿Y si todo lo que sabes sobre Jesús fue manipulado? ¿Y si la figura que te enseñaron a venerar, el pilar de toda tu fe, fue cuidadosamente editada para servir a un propósito que no era el tuyo? Párate a pensar un segundo. ¿Por qué existirían evangelios prohibidos? ¿Por qué una institución que predica la verdad sentiría un miedo tan atroz a ciertos textos, hasta el punto de cazarlos, quemarlos y declarar maldito a quien los leyera? Si alguna vez has sentido un vacío en las explicaciones de la religión oficial, si has tenido dudas que no te atreves a decir en voz alta, o si simplemente sientes que hay una pieza del rompecabezas que no te han entregado, créeme, no estás loco, no es una crisis de fe, es el primer síntoma de tu despertar. Hoy vamos a abrir una bóveda que ha estado sellada con miedo y dogma durante casi 2 milenios. Vamos a sumergirnos en la historia oculta de los evangelios apócrifos, los escritos censurados que presentan un Jesús radicalmente diferente, un mensaje más profundo y una visión del ser humano que te empodera en lugar de someterte. Esta no es una simple lección de historia, es una sesión de liberación espiritual. Y te prometo algo, si te quedas conmigo hasta el final, no solo vas a entender el mayor encubrimiento de la historia de la humanidad, sino que podrías encontrar esa revelación que tu alma lleva buscando durante vidas enteras. Podrías, por fin, entender el verdadero significado de la palabra verdad. Pero antes de que crucemos este umbral, necesito que hagas un acto de intención. Esto no es un video, es un portal. Así que comenta ahora mismo, desde el fondo de tu ser, quiero saber la verdad sin filtros. Que tu comentario sea una declaración, un decreto espiritual de que tu búsqueda ya no acepta cadenas ni dogmas. Deja tu me gusta si este llamado ya está haciendo vibrar algo dentro de ti, para que esta energía expansiva llegue a más almas que, como tú, están listas para despertar. Y lo más importante de todo, suscríbete y activa esa campana. No lo hagas por este canal, no lo hagas por mí. Hazlo por tu alma. Hazlo porque las revelaciones que se vienen son un hilo de luz y no querrás perderte ni un solo eslabón de esta cadena de libertad. Hazlo ahora. El viaje comienza ya. Imagínate por un momento el silencio del desierto. Diciembre de 1945. Alto Egipto. El sol quema la piel y el aire está cargado de polvo y de siglos de secretos. En este escenario, un campesino, un hombre común llamado Muhammad Ali al-Samman, no buscaba una revelación divina, sino algo mucho más terrenal, fertilizante para sus cultivos. Pero a veces, el universo tiene una forma muy extraña de entregar sus misterios más profundos. Su pala no golpeó una roca, sino algo hueco, algo que vibró con una energía distinta. Era una vasija de barro, grande, sellada. ¿Te das cuenta? La verdad más explosiva sobre los orígenes de nuestra fe no fue encontrada en una bóveda secreta del Vaticano, custodiada por cardenales con anillos de oro. No, estaba ahí, oculta bajo la arena, esperando que unas manos humildes la devolvieran a la luz. Este no es el inicio de una película, es el comienzo de un despertar espiritual que fue brutalmente censurado. Lo que ese hombre encontró no era un simple artefacto, era una caja de Pandora que contenía una versión de Jesús que la Iglesia ha intentado borrar de la historia por casi 2 milenios. Un conocimiento prohibido que, una vez liberado, tenía el poder de cambiarlo todo, de sacudir los cimientos mismos de lo que te enseñaron a creer. Pero, ¿sabes qué es lo más escalofriante? La fragilidad de la verdad. Esa revelación casi se pierde para siempre, convertida en cenizas por la ignorancia. Al llegar a casa, la madre de Muhammad Ali, sin comprender el tesoro que tenía en sus manos, usó varias páginas de estos papiros milenarios para encender el fuego de su cocina. Páginas que contenían palabras secretas de Jesús, quemándose para calentar un poco de pan. Piensa en eso, un conocimiento espiritual que sobrevivió a la persecución de emperadores y a los decretos de obispos, casi desaparece en el hogar de un campesino. Y lo que no se quemó, inició un viaje tortuoso por el mercado negro, un susurro que pasaba de mano en mano, manchado por la codicia y el miedo. Eran manuscritos prohibidos, textos que llevaban un mensaje tan potente que su simple existencia era una amenaza. Lentamente, casi por milagro,
Algunos de estos códices llegaron a oídos de eruditos, de gente que podía intuir que no eran simples reliquias. Fue un rescate agónico, un goteo lento de una verdad que se negaba a morir, la prueba de que hay un conocimiento oculto que, por más que sea manipulado o perseguido, siempre encuentra una grieta por la cual volver a respirar y desafiar la historia oficial. Y aquí es donde todo cambió, porque lo que había dentro de esa jarra no era un solo libro, era una biblioteca fantasma, una colección de 52 textos distintos, una ventana a un universo perdido. Había evangelios, sí, pero también había cartas, tratados filosóficos y apocalipsis que dibujaban un cosmos completamente diferente al que conocemos, escritos en copto, pero que eran traducciones de originales griegos mucho más antiguos, de los primeros siglos del cristianismo, cuando no existía una sola iglesia, sino muchas formas de entender a Jesús. Este hallazgo fue como encontrar una grabación perdida de la infancia de nuestra civilización, una voz que había sido acallada a la fuerza. Por primera vez, no teníamos que depender de los relatos de los enemigos de esta fe, de los cazadores de herejes que los describían como locos y depravados. No, ahora teníamos su verdad, en sus propias palabras. ¿Puedes dimensionar lo que esto significa? Es la prueba irrefutable de que la historia que nos contaron fue solo la versión de los vencedores, una narrativa cuidadosamente construida para eliminar cualquier rastro de un Jesús que no encajara en su molde de poder. El misterio apenas comenzaba a desvelarse. Esta fue la verdad que la Iglesia intentó enterrar para siempre. Estos textos no fueron simplemente perdidos por el paso del tiempo, fueron escondidos a propósito, en un acto desesperado de supervivencia. ¿Por qué? Porque en el año 367 después de Cristo, un poderoso obispo de Alejandría, Atanasio, emitió un decreto, una orden de hierro para destruir todos los libros que no se ajustaran a la doctrina que él y su facción querían imponer como la única y absoluta verdad. Fue una purga, una quema de libros espiritual que buscaba crear un monopolio sobre Dios. Imagina a esos monjes del monasterio de San Pacomio al enterarse de la orden. Vieron venir el fuego, la censura, el fin de su mundo. Y en un acto de rebelión silenciosa y sagrada, tomaron su biblioteca, su tesoro más preciado, y la enterraron en el desierto, rezando para que algún día, alguien, en un futuro lejano, estuviera listo para esta revelación. No fue una conspiración para ocultar la verdad al mundo, fue un acto heroico para salvarla de quienes querían destruirla. Fue la fe de unos pocos contra el poder de una institución que ya empezaba a mostrar su rostro más oscuro. Si sientes la valentía de esos monjes en tu corazón, comenta ahora: la verdad no puede ser enterrada para siempre. Hazlo como un pacto con tu propio despertar. Y esto nos lleva a una palabra clave, una palabra que ha sido manipulada para generar miedo: apócrifo. Nos han enseñado que apócrifo significa falso, mentiroso, herético, pero esa es la primera gran mentira. La palabra griega apócrifos originalmente significaba algo muy distinto: oculto, secreto. No porque fuera falso, sino porque contenía un conocimiento tan profundo, una gnosis tan potente, que no era para las masas, sino para los iniciados, para aquellos que estaban listos para un verdadero viaje espiritual interior. La Iglesia, con el tiempo, torció su significado para desacreditar cualquier texto que desafiara su poder. Pero la verdad es que estos evangelios apócrifos, especialmente los gnósticos de Nag Hammadi, eran llaves para abrir una puerta dentro de ti mismo. La metáfora es perfecta y brutalmente clara. Desenterrar estos textos prohibidos de la tierra del desierto es un símbolo de la verdadera misión del buscador espiritual. Desenterrar la chispa divina, la luz de la verdad, que ha sido enterrada dentro de la prisión de nuestro cuerpo material y de los dogmas que nos impusieron. Y lo que descubrirás a continuación sobre el contenido de estos secretos puede sacudir incluso las bases de tu fe. Para entender por qué estos libros fueron tan ferozmente prohibidos, tienes que prepararte para una idea que puede quebrar todo lo que te han enseñado. ¿Y si el concepto de pecado no fuera más que una sofisticada herramienta de control espiritual? ¿Y si la salvación no se consiguiera de rodillas, pidiendo perdón a una entidad externa, sino que fuera un poder latente dentro de ti,
esperando a ser descubierto? Esa es la esencia de la gnosis, una palabra que la Iglesia te enseñó a temer. Gnosis no es conocimiento de libros o de ciencia, es una revelación interior, un despertar tan profundo que te permite conocer a Dios porque, en primer lugar, te conoces a ti mismo. Un antiguo maestro gnóstico lo definió como el conocimiento de quiénes éramos, en qué nos hemos convertido, dónde hemos sido arrojados y hacia dónde nos dirigimos. Esta era la verdad más peligrosa para cualquier religión organizada, la idea de que no necesitas a un sacerdote, ni un templo, ni un sacramento para conectar con lo divino. El puente eres tú. Este conocimiento secreto, esta gnosis, te convertía en tu propio Salvador, en tu propio Mesías. Era la declaración de independencia espiritual definitiva, y por eso tenía que ser censurada. Y aquí es donde la revelación se vuelve realmente inquietante. Prepárate. Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que supieras. Los gnósticos enseñaban una verdad tan radical que hoy, 2000 años después, sigue siendo dinamita pura. El Dios que creó este mundo, el Dios del Antiguo Testamento, no era el verdadero y único Dios. Existía, por un lado, un Dios verdadero, una fuente de luz pura, perfecta, inalcanzable e incognoscible, un ser de bondad absoluta que habita en un reino espiritual llamado el pleroma, la plenitud. Pero el mundo material en el que vivimos, con su dolor, su enfermedad, su vejez y su muerte, no podía ser la creación de un ser perfecto. Este mundo, decían ellos, fue la obra de una entidad inferior, una especie de Dios fallido, ignorante y a menudo arrogante, al que llamaban el demiurgo. Y este demiurgo, este artesano cósmico imperfecto, era el Dios celoso y castigador del Génesis. Este es el secreto oculto más profundo de todos, la revelación prohibida que desmorona todo el sistema. Si el creador de este mundo es un impostor, ¿a quién le hemos estado rezando durante siglos? Esta idea lo cambia todo, especialmente la historia más fundamental de nuestra cultura, el Jardín del Edén. Olvida la versión que te contaron en el catecismo. En los textos apócrifos gnósticos como el apócrifo de Juan, la historia se invierte por completo, y es una liberación. El Dios que caminaba por el jardín, prohibiendo a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento, no era un padre amoroso, sino el demiurgo, un carcelero asustado de que sus prisioneros descubrieran la verdad sobre su propia naturaleza divina. Y la serpiente no era el villano. En esta versión prohibida, la serpiente es una figura heroica, un mensajero de la verdadera luz, un agente de la sofía, la sabiduría divina, que se apiada de la ignorancia de la humanidad. No les ofrece el pecado, les ofrece el despertar, les ofrece la gnosis, el conocimiento para que se den cuenta de que son mucho más que simples criaturas de barro. El llamado pecado original fue, en realidad, el primer acto de rebelión espiritual, el primer intento de la humanidad por liberarse de la gran mentira cósmica, una verdad que fue tan manipulada que la convirtieron en la fuente de nuestra culpa eterna. Y esta visión conecta directamente con esa sensación que quizás has tenido toda tu vida, ese sentimiento de no encajar, de que hay algo que no está bien en este mundo, un vacío que nada material parece poder llenar. Los gnósticos dirían que no estás loco, que ese sentimiento es un eco, un recuerdo de tu verdadero hogar. Su mito cuenta que una chispa de luz divina del verdadero Dios, del reino de la plenitud, cayó en este universo material y quedó atrapada, como una perla en una prisión de carne. Tu cuerpo, este mundo, no es tu hogar, es una jaula, y esa chispa divina está dentro de ti, dormida, anhelando regresar a su origen. La vida, entonces, no tiene como propósito obedecer reglas externas o adorar al carcelero. Tu propósito es una misión de rescate interior, despertar esa luz, esa memoria de quién eres realmente, y liberarla de la materia. Esta es una revelación profundamente personal. Es la respuesta a por qué te sientes un exiliado en tu propia vida. Si esta idea de una chispa divina resuena en tu alma, escribe ahora: mi luz interior quiere despertar. Decláralo como un acto de poder espiritual. Entonces, ¿dónde encaja Jesús en este drama cósmico?
Aquí es donde la narrativa oficial y la verdad prohibida chocan de frente. Para los gnósticos, Jesús no vino a morir en una cruz para perdonar tus pecados. ¿Cómo podría hacerlo si el pecado era simplemente un estado de ignorancia y el Dios que lo juzgaba era el demiurgo? No, el Jesús de estos evangelios secretos es algo mucho más grande. Es un iluminador, un mensajero de las estrellas, un guía espiritual que descendió del verdadero reino de la luz, vistiendo un cuerpo humano como quien se pone un traje para entrar en un ambiente hostil. Su misión no era el sacrificio, sino la revelación. Vino a traer la gnosis, la clave para despertar nuestras chispas divinas dormidas, y la crucifixión, agárrate fuerte, no fue el acto redentor de salvación, sino el acto final de liberación. Fue el momento en que el guía divino se deshizo de su disfraz de carne, liberando la luz en su interior para mostrarnos el camino de regreso a casa. No era un cordero sacrificado, era un águila escapando de su jaula, pero lo que las palabras exactas que estos textos atribuyen a Jesús revelan es aún más directo y transformador. Ahora que entiendes la cosmología gnóstica, el universo del Dios impostor y la chispa divina, es momento de escuchar las voces directas de estos textos prohibidos. No vamos a hablar más de teoría, vamos a leer los susurros que fueron silenciados. Empecemos por el más famoso, el Evangelio de Tomás. Esto no es una biografía con un principio y un final. Es una colección de 114 dichos secretos, 114 bombas de sabiduría que el Jesús vivo entregó a sus discípulos más cercanos. Y su mensaje central es un terremoto para cualquier fe basada en la obediencia externa. Dicho número 3. El reino no está aquí o allá. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. Y luego, el más directo de todos. El reino está dentro de ti, y está fuera de ti. Detente un segundo, y siente el peso de esa revelación. No hay que morir para ir a un cielo futuro. No hay que esperar un juicio final. El paraíso, la divinidad, el despertar, está aquí y ahora, dentro de ti, esperando ser reconocido. Esta única frase aniquila la necesidad de una iglesia como intermediaria. Es la verdad que te hace libre, y por eso mismo fue declarada un evangelio apócrifo y peligroso. Pero el misterio del Evangelio de Tomás se hace aún más profundo. Se le atribuye a Dídimo Judas Tomás. ¿Y sabes qué significan tanto Dídimo en griego como Tomás en arameo? Significan el gemelo. Este no es un detalle casual, es un secreto espiritual. Tomás es presentado como el gemelo espiritual de Jesús, el único que de verdad comprende su naturaleza. Cuando Jesús pregunta a los discípulos a quién se parece, Pedro lo compara con un ángel y Mateo con un filósofo. Pero Tomás dice, «Maestro, mi boca es completamente incapaz de decir a quién te pareces». Y Jesús le responde, «Yo no soy tu maestro, porque has bebido, te has embriagado de la fuente burbujeante que yo he medido». Tomás es el gemelo porque ha reconocido la misma chispa divina en Jesús y en él mismo. Son uno. Y es aquí donde la Iglesia manipuló el mensaje. Toman dichos como el 114, donde Jesús dice que hará a María Magdalena varón para que entre al reino, y lo usan como prueba de machismo. Pero es una metáfora gnóstica. Superar la dualidad, unir lo masculino y femenino dentro de uno mismo para alcanzar un estado de unidad espiritual, un despertar completo. Es una verdad oculta, disfrazada de escándalo. Y hablando de María Magdalena, prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es la historia que el poder patriarcal de la Iglesia tuvo que enterrar a cualquier costo, el Evangelio de María, un texto fragmentado, pero cuyos pedazos son suficientes para reconstruir una verdad demoledora. La escena es después de la resurrección. El Salvador se ha ido, y los apóstoles están aterrados, confundidos, llorando. Pedro, el hombre que sería nombrado la roca de la Iglesia, está paralizado por el miedo. ¿Y quién se levanta para darles fuerza, para consolarlos, para guiarlos? María Magdalena. Ella se convierte en la apóstol de los apóstoles, pero su autoridad no viene de un nombramiento, no viene de una estructura de poder. Su autoridad nace de la fuente más pura y directa que existe, una revelación personal, una visión del Señor que ella tuvo en privado.
Ella les comparte las enseñanzas secretas que Jesús le confió a ella, y solo a ella, sobre el ascenso del alma y cómo vencer a las fuerzas oscuras que intentan detener nuestro regreso a la luz. Este evangelio prohibido no es solo un texto, es el testamento de un cristianismo donde el liderazgo espiritual era femenino y se basaba en la experiencia mística, no en la política. El conflicto era inevitable, y el texto lo narra sin filtros. Es la escena que sella el destino de esta verdad oculta. Pedro, carcomido por la envidia y el dogma, se enfrenta a María, y escucha bien sus palabras, porque son el eco de 2000 años de supresión. ¿Acaso el Salvador habló realmente en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos ahora todos nosotros escucharla? ¿La prefirió él a nosotros? Es el choque brutal entre la institución jerárquica y la espiritualidad libre. Es el miedo del hombre al poder intuitivo de la mujer. Es el dogma contra la gnosis. Pero entonces otro apóstol, Leví, se levanta y defiende a María reprendiendo a Pedro. Pedro siempre ha sido un exaltado. Ahora te veo compitiendo contra la mujer como los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esta escena es una profecía de la guerra que la Iglesia oficial declararía contra lo femenino divino. Si crees que la autoridad espiritual nace de la experiencia y no del género, comenta ahora: yo escucho la voz de María Magdalena. Tu comentario es un acto de justicia histórica, y si todo lo anterior te pareció impactante, lo que hicieron con Judas Iscariote es la manipulación más grande de toda la historia. Es hora de conocer el Evangelio de Judas. Olvida al traidor, olvida las 30 monedas de plata. En este texto prohibido, Judas no solo es el mejor amigo de Jesús, sino que es el único discípulo que realmente entiende quién es él. El texto describe cómo Jesús se ríe de los otros apóstoles por su ignorancia, por rezarle al Dios menor, al demiurgo, y entonces lleva a Judas aparte para revelarle los misterios más profundos del cosmos y le encomienda la misión más sagrada y terrible de todas. Jesús le dice a Judas estas palabras que hielan la sangre: tú superarás a todos los demás, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. ¿Entiendes la revelación? La traición de Judas fue un pacto de amor, un acto de liberación. Jesús le pidió a su amigo más fiel que lo ayudara a escapar de su prisión de carne. Judas fue el instrumento para liberar la luz de Jesús de su envoltura humana. Aceptó ser maldecido por la historia para cumplir el plan divino. El villano que te enseñaron a odiar es, en esta verdad oculta, el héroe más grande de todos. Y la forma en que esta y otras verdades fueron borradas del mapa es el capítulo final de este gran encubrimiento espiritual. Aquí yace el corazón de la gran mentira, el nudo de toda la manipulación. Muchos han sido seducidos por la idea, popularizada por novelas y películas, de que todo se decidió en una sola reunión dramática, en el famoso Concilio de Nicea del año 325. Creen que el emperador Constantino reunió a los obispos y tras una votación se eligieron los 4 evangelios que conocemos y se arrojaron todos los demás a las llamas. Pero la verdad, como siempre, es mucho más profunda y siniestra que un simple evento. Ese mito es un velo que esconde un proceso mucho más largo, más metódico y más aterrador. La realidad es que no hubo una sola noche de cuchillos largos, hubo una campaña de censura que duró 200 años. El verdadero secreto no es un voto en una sala llena de humo. El verdadero secreto es cómo una facción del cristianismo, la que se autodenominó ortodoxa, llevó a cabo una lenta y calculada guerra espiritual para silenciar a todas las demás y reescribir la historia de Jesús a su antojo. Nicea no fue el principio del encubrimiento, fue la fiesta de graduación de los censores. Lo que la historia oficial llama un proceso orgánico fue en realidad una toma de poder hostil y deliberada. No imagines a las primeras comunidades cristianas compartiendo libros con amor y llegando a un consenso feliz. Imagina una guerra de influencias, una lucha por el alma de cada nueva comunidad. La facción proto-ortodoxa, la que adoraba a un Salvador externo y a un Dios creador único, comenzó a imponer sus textos preferidos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como la única lectura autorizada.
¿Y qué pasaba con las comunidades que leían el Evangelio de Tomás y descubrían el reino en su interior, o las que se inspiraban en María Magdalena y su liderazgo espiritual? Eran aisladas, acusadas, difamadas y finalmente estranguladas hasta desaparecer. La exclusión de los textos apócrifos no fue una consecuencia de la formación del canon. Fue el objetivo. Se trataba de crear un pensamiento único, una sola verdad manipulada que pusiera todo el poder en manos de una élite de obispos y sacerdotes. Cada libro que quemaban, cada evangelio que prohibían, era un ladrillo más en el muro de la prisión dogmática que estaban construyendo a nuestro alrededor. Para justificar esta purga, crearon una serie de criterios que, en la superficie, sonaban lógicos, pero que en realidad eran armas de exclusión masiva. El primer criterio era la apostolicidad. El libro debía haber sido escrito por un apóstol o un asociado cercano. Suena razonable, ¿verdad? Pero era una trampa. ¿Quién decidía qué apóstol tenía la verdad? ¿Pedro, el hombre de la estructura, o Tomás, el gemelo espiritual? Ellos eligieron a sus apóstoles y declararon a los demás como falsos. El segundo criterio era la ortodoxia. El texto debía estar de acuerdo con la regla de fe. Pero esta era su regla de fe, la que ellos mismos estaban inventando sobre la marcha. Era un argumento perfectamente circular. Este libro es falso porque no dice lo que nosotros decimos, y lo que nosotros decimos es la verdad porque se basa en los libros que hemos elegido. Era una manipulación genial en su descaro. El tercer criterio, la universalidad, es casi una broma macabra. Un libro era aceptado solo si era usado por las iglesias de todo el mundo, después de que ellos habían pasado más de un siglo aplastando a todas las iglesias que se atrevían a usar otros textos. No eran criterios de verdad, eran las reglas de un conquistador. En esta guerra intelectual hubo un arquitecto principal de la purga, un hombre cuyo nombre debería ser sinónimo de censura espiritual: Ireneo, el obispo de León. No te imagines a Ireneo como un filósofo debatiendo ideas en un salón. Imagínalo como el gran inquisidor original, el hombre que escribió el manual para todos los cazadores de herejes que vendrían después. Su famosa obra, Contra las herejías, no fue un debate, fue una lista negra. Fue un ataque público y sistemático diseñado para una sola cosa: exponer, ridiculizar y destruir la reputación de los gnósticos. Su táctica no era refutar, era difamar. Tergiversaba sus enseñanzas secretas, las sacaba de contexto y las presentaba como las locuras de unos depravados para que la gente común les tuviera miedo. No estaba luchando por la verdad de Jesús, estaba luchando por el control total de la narrativa. Estaba creando el enemigo que la iglesia necesitaba para justificar su poder absoluto. El poder no debate, impone. Si entiendes que esta lucha de ideas fue en realidad una lucha por el control de tu alma, comenta ahora: mi fe no necesita un censor. Y así llegamos al golpe de gracia. La facción proto-ortodoxa había ganado terreno, pero la espiritualidad gnóstica, con su promesa de un despertar interior, seguía siendo una amenaza existencial. Así que hicieron un pacto. Cuando no puedes ganar una guerra de ideas con la verdad, buscas el poder terrenal. La alianza de esta facción con el emperador romano Constantino fue el momento en que la Iglesia vendió su alma a cambio del imperio. A partir de ahí, la fe dejó de ser una búsqueda de revelación y se convirtió en un instrumento del Estado. El debate terminó y comenzó la persecución física. El famoso decreto del obispo Atanasio, el que probablemente obligó a los monjes a enterrar la biblioteca de Nag Hammadi, ya no era la opinión de un teólogo, era una orden imperial. El gran encubrimiento pasó de ser una manipulación de textos a ser una operación con la espada y el fuego. La quema de libros prohibidos se volvió política de Estado. Este fue el momento en que la institución se blindó, sellando la verdad bajo la arena del desierto y construyendo sobre ella un imperio de dogma. Pero ni siquiera el poder de Roma pudo apagar esa chispa para siempre. Y la forma en que este conocimiento oculto está resurgiendo hoy es la profecía final cumpliéndose ante nuestros ojos. Y así, el círculo se cierra. La pregunta es inevitable: ¿por qué ahora? ¿Por qué esta verdad prohibida,
después de yacer en silencio bajo la arena durante casi 2 milenios, está explotando con esta fuerza en nuestra conciencia colectiva. La respuesta es tan mística como la propia gnosis, porque estábamos listos. El descubrimiento de Nag Hammadi en 1945 no fue un accidente arqueológico, fue el cumplimiento de una profecía silenciosa. Fue el universo entregando la llave justo en el momento en que la humanidad comenzaba a sentir más profundamente las grietas de la prisión. Este resurgimiento gnóstico no es una moda pasajera. Es una respuesta directa al vacío que han dejado las religiones institucionales. Es la sed de un alma que ya no se conforma con dogmas, que desconfía de la autoridad que le exige fe ciega y que anhela, con cada fibra de su ser, una experiencia espiritual directa, personal e intransferible. Este no es un interés académico, es el eco de tu propia chispa divina que ha comenzado a recordar. El gran despertar no es algo que vendrá, está sucediendo ahora mismo, y estos textos son su manifiesto. La cultura popular, a su manera, se convirtió en el megáfono inesperado de esta revelación. Piensa en el fenómeno de El Código da Vinci. Más allá de ser una novela, fue un evento cultural, un catalizador que sembró la duda en millones de mentes que nunca antes se habían atrevido a cuestionar la historia oficial. Fue el caballo de Troya que introdujo en el imaginario colectivo la idea más subversiva de todas, que la historia de Jesús fue secuestrada, que su mensaje fue manipulado y que la iglesia que conocemos se construyó sobre un secreto oculto. Claro que la novela simplifica, romantiza y en muchos casos se equivoca en los detalles históricos. Pero su poder no residía en su precisión académica, sino en su capacidad para transmitir una verdad gnóstica fundamental. La narrativa que te han contado es una mentira diseñada para controlarte y la verdad puede liberarte. Fue la ficción que actuó como despertador para una realidad espiritual que bullía bajo la superficie, la chispa que inició un incendio global de curiosidad por lo prohibido. Y es crucial entender dónde estas narrativas modernas aciertan en el espíritu, pero fallan en la letra, porque ahí se esconde un misterio aún mayor. Te dijeron que el complot fue casar a Jesús con María Magdalena, pero la verdad oculta en los textos apócrifos es infinitamente más radical y poderosa. El Evangelio de Felipe la llama su koinonos, su compañera. Esto para un gnóstico no apuntaba a un matrimonio carnal, sino a una unión espiritual, a dos seres que habían alcanzado el mismo nivel de despertar, reflejando la unión divina del alma con el todo. Una compañera espiritual en pie de igualdad es una idea 1000 veces más amenazante para una estructura patriarcal que una simple esposa. Lo que estas historias modernas hicieron fue tomar una verdad espiritual profunda y empaquetarla en una forma más digerible, más humana. Y aún así, incluso esa versión diluida fue suficiente para hacer temblar los cimientos del Vaticano y demostrar el pánico que le tienen a cualquier versión de la historia que no sea la que ellos censuraron. El verdadero poder de estas historias, de estos mitos modernos, no está en la trama, sino en el hecho de que sin que te dieras cuenta, el protagonista eres tú, el héroe o la heroína que descubre una pista, que sigue un rastro de símbolos, que descifra un código para desvelar una verdad oculta que lo cambia todo. Esa es la metáfora de tu propio camino espiritual. La institución poderosa y siniestra que presenta una realidad falsa para mantener a las masas dormidas. Esa es la representación del mundo material del demiurgo. Y el conocimiento secreto, la gnosis que una vez encontrada te libera de la mentira, ese es el despertar que tu alma ha estado buscando vida tras vida. Has llegado hasta el final de este viaje. No es una casualidad. Es porque tu alma está siguiendo las pistas. Si estás listo para ser el héroe de tu propia liberación espiritual, comenta ahora, yo soy el buscador de la verdad. Así que al final, esto va mucho más allá de una simple conspiración. La narrativa del gran encubrimiento es atractiva porque nos da una respuesta fácil, un villano claro, pero la realidad es una elección mucho más personal y vertiginosa. El redescubrimiento de Nag Hammadi no nos dio simplemente una versión más verdadera de la biografía de Jesús. Nos devolvió algo infinitamente más valioso. Nos devolvió la elección.
reabrió una puerta que la Iglesia y el Imperio Romano cerraron a la fuerza hace 1700 años. La puerta a otro camino, a otra forma de entender a Dios, a ti mismo y al universo, un camino donde tú eres el buscador, el descubridor y la propia revelación. La pregunta, por tanto, ya no es qué fue lo que la Iglesia nos ocultó. La verdadera y única pregunta que importa ahora es, ahora que sabes que esa puerta prohibida existe, ¿te atreverás a cruzar el umbral? El velo ha caído. La historia que te contaron, la que fue tallada en piedra y predicada desde los púlpitos durante siglos, ya no es la única historia. Hoy has visto la evidencia de un cristianismo perdido, una espiritualidad silenciada, donde la salvación no era un premio a la obediencia, sino el resultado de un despertar interior. Has escuchado la voz de un Jesús que no te pide que lo adores, sino que te conozcas a ti mismo. Has sentido la autoridad de María Magdalena, no como una seguidora, sino como una maestra, e incluso has contemplado el sacrificio de Judas bajo una luz completamente nueva y revolucionaria. El gran secreto no es que estos textos existan. El gran secreto es que te devuelven el poder. Te recuerdan que la chispa de lo divino, la verdad, el reino de los cielos, nunca estuvo fuera. Siempre ha estado dentro de ti, esperando. Ahora con este conocimiento, con la certeza de que una verdad fue deliberadamente prohibida y manipulada, la pregunta más importante de todas resuena en el silencio de tu alma. Ahora que sabes esto, ¿puedes seguir creyendo como antes? ¿Puedes volver a mirar un crucifijo, a escuchar un sermón o a rezar una oración de la misma manera, sabiendo que una parte fundamental de la revelación te fue negada? Esta pregunta no es para que me la respondas a mí. Es para que te la respondas a ti mismo, en la intimidad de tu ser. Si has llegado hasta este punto, tu despertar es irreversible. No puedes volver a dormir, así que sella este momento. Declara tu intención al universo y a todos los que buscan, como tú. Baja a los comentarios y escribe con toda la fuerza de tu corazón: estoy listo para la verdad que escondieron. Que tus palabras sean un decreto, un acto de poder, que se unan a las de miles de almas que están reclamando su herencia espiritual. Esto es solo el comienzo. La madriguera del conejo es mucho más profunda. Suscríbete ahora para no perderte la próxima revelación que está por venir. Únete a esta comunidad de buscadores, porque juntos somos más fuertes. Y no te detengas aquí. El impulso es lo más importante en el camino espiritual. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y continúa tu viaje. La siguiente verdad prohibida te está esperando. Haz clic ahora. Que la luz de la gnosis ilumine tu camino.